que tú estés mejor. Propuestas para Tamaulipas 2011-2016, señor candidato. Los puentes internacionales en la frontera México-Estados Unidos son una prioridad para tener una entidad más competitiva. Para ello, analizar la experiencia de trabajo en el proyecto ferroviario Bronzeville-Matamoros nos permite proponer un programa de aceleración de infraestructura para el estado de Tamaulipas. En la frontera México-Estados Unidos se encuentran 53 cruces y puentes internacionales. En lo que corresponde a Texas y Tamaulipas son 16 puentes internacionales, un chalán, un puente que está en proceso de construcción y 3 puentes que están en licitación. Respecto al comercio exterior, sabemos que el comercio entre México y Estados Unidos se ha venido intensificando a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio, por lo que hoy alcanza una cifra de más de $300 billones. 10.3% de las importaciones de Estados Unidos provienen de México, 11.7% de las exportaciones de Estados Unidos se envían a México, 70% del valor del intercambio comercial se efectúa por autotransporte, 8.4% por ferrocarril y 16.4% por vía marítima. Para el año 2014, más de 85% de la capacidad instalada en la frontera México-Estados Unidos estará saturada si no se construyen nuevos puentes internacionales. En términos de competitividad, México se encuentra en el lugar número 60 y en los últimos años se han perdido algunos lugares. Esto de acuerdo al reporte de Libertad Económica para América Latina 2009-2010. El estado de Tamaulipas se encuentra en el 8º lugar en el contexto nacional, de acuerdo a los indicadores del Instituto Mexicano para la Competitividad. Si el estado de Tamaulipas quiere aspirar a ser la entidad número 1 en competitividad en el país o llevar a México a ocupar mejores lugares a nivel internacional, el reto en infraestructura es aumentar la velocidad en la instrumentación de los proyectos en la entidad. Así, la experiencia del proyecto ferroviario Bronzeville-Matamoros puede ser de utilidad no solamente para reducir los tiempos de instrumentación en los proyectos de puentes internacionales, sino también en aeropuertos y puertos. El proyecto ferroviario Bronzeville-Matamoros consiste básicamente en un libramiento ferroviario, que son 16.6 kilómetros de vía del lado mexicano, que ustedes lo tienen en la lámina en verde, con los patios de maniobras que se van a hacer y que actualmente se encuentran en el centro de Matamoros. Lo que es la parte roja es 93.3 kilómetros de vía del lado estadounidense y un puente internacional. Este proyecto lo iniciamos en el año 2002 y actualmente se encuentra en proceso de licitación para iniciar su construcción en el segundo semestre de este año y iniciar operaciones en el año 2012. En total nos llevamos 10 años en el proceso de este proyecto. En promedio, en los puentes internacionales se lleva 15 años para la instrumentación de este tipo de proyectos. ¿Por qué es un proyecto de alta complejidad? Básicamente por 2 elementos. El primer elemento es por el número de participantes con los que hay que tratar. Entonces, en la parte de los Estados Unidos tuvimos que tratar con 26 dependencias federales, del lado mexicano con 19 dependencias federales y con las empresas privadas, en este caso las ferroviarias, del lado mexicano con Kansas City Southern de México y en Estados Unidos con Union Pacific. Con respecto a los gobiernos locales, en México con el gobierno del municipio de Matamoros, con el gobierno del estado de Tamaulipas y del lado americano con la ciudad de Bronzeville, con el condado de Cameron y con el
con el estado de Texas. El segundo elemento de por qué su complejidad es que es el primero que se construye después de 100 años y será el primero que se construya en el siglo XXI. Entonces, lo que nos pasó fue que tuvimos que innovar en la instrumentación para poder llevar los trámites que corresponden para un puente internacional ferroviario. La mecánica de trabajo que nosotros llevamos para este proyecto fue básicamente la integración de un grupo técnico binacional que su característica fundamental es que está separado de la estructura burocrática de los gobiernos de los dos países. En ella los participantes son agencias federales, estatales, locales, privadas y consultores técnicos de ambos lados de la frontera. Las tareas fue diseñar el proyecto, hacer todas las gestiones en ambos lados de la frontera y dar seguimiento a los avances. El resultado, la consolidación de las relaciones intergubernamentales binacionales, aumento de velocidad en la gestión de los trámites, obtención de recursos financieros de manera expedita y aumentamos la velocidad en la instrumentación del propio proyecto. Es por eso que si el reto es aumentar a través de la infraestructura la competitividad en el estado de Tamaulipas, la propuesta es un programa de aceleración de infraestructura. Este programa tiene como objetivo aumentar la velocidad en el proceso de instrumentación de proyectos de infraestructura de alta complejidad, que no solamente son los puentes internacionales, sino que pueden considerar lo que son aeropuertos y puertos. El mecanismo es focalizar 10 proyectos y con estos 10 proyectos crear lo que llamaríamos grupos fuerza, uno por cada proyecto, que estuviera integrado por funcionarios públicos de los 3 niveles de gobierno, por participantes de la iniciativa privada, consultores técnicos de alto nivel y un líder de proyecto ajeno a las estructuras burocráticas para que se dedique nada más a ese proyecto. Las tareas: determinar la dirección y etapas del proyecto, coordinar las acciones, gestionar ante las dependencias públicas y privadas y darle seguimiento de las acciones. Así el resultado sería buscar que el estado de Tamaulipas sea la entidad más competitiva del país y México más competitivo a nivel internacional. Gracias. Foros de expresión para que tú estés mejor.